Bienvenidos, queridos amigos. Mi nombre es Juan Carlos Zavala desde Ecuador, a este espacio llamado Leamos Juntos, creado para leer los libros de la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos. Esta manera nos permite entender mejor la idea del contexto, además de que así se encontraban en los originales del texto sagrado. Estas lecturas están presentadas con todos los cambios de la Biblia textual cuarta edición, basada en la 28ª edición del texto griego. Recuerden, amigos, que se subirán los audios al canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. En esta oportunidad leeremos la conclusión de la carta a los Hebreos. Esperamos puedan disfrutar. Contaremos para ello con la colaboración de Irma Valderas desde México. Antes de comenzar, compartiremos una pequeña reseña del contexto al momento de escribirse el libro. A pesar de su conclusión en estilo epistolar, este largo escrito presenta el aspecto de una homilía o sermón litúrgico. Sus destinatarios tenían necesidad de unas palabras de exhortación, porque su fe estaba en peligro. Después del primer entusiasmo de la conversión, se habían dejado arrastrar por la fatiga y el desaliento. Algunos desertaban de las asambleas y su formación cristiana dejaba mucho que desear. Por otra parte, las pruebas y persecuciones habían provocado el desconcierto. Para exhortar a los cristianos a seguir el camino que conduce de este mundo perecedero al mundo celestial, el autor presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote, que con su muerte selló la nueva alianza entre Dios y los hombres, y que ahora ejerce en el cielo una mediación eterna. A la vez, describe el itinerario del nuevo pueblo de Dios en marcha hacia la tierra prometida, bajo la guía del mismo Jesucristo. La comparación con los personajes e instituciones del Antiguo Testamento destaca la suprema grandeza de Cristo y la superioridad de la nueva alianza con respecto a la antigua. En cuanto al lugar y fecha de composición, es muy probable que la misma haya sido escrita en Roma entre los años 70 y 80. Muy bien, queridos amigos, luego de compartir esta pequeña reseña, damos paso a Irma para comenzar la lectura. Adelante, Irma. Muy amable, Juan, gracias. Saludos, amigos. En esta ocasión continuaremos con la segunda parte de nuestra lectura del libro Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, servidor de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Es que si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales sirven a una copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido cuando iba a erigir el tabernáculo, pues dice: mira, harás todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte, pero ahora ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo, porque reprochándolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: daré mis leyes en su mente y las inscribiré sobre sus corazones, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo.
y ninguno enseñará a cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero, y lo que se vuelve caduco y envejece está cerca de la desaparición. El primero, pues, también tenía por su parte reglas del servicio y el santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Dispuestas así estas cosas, en la primera estancia ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los servicios, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez cada año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, manifestando con esto el Espíritu Santo que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que ofrece ese servicio, relacionada solo con viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de un nuevo orden. Pero habiendo venido Cristo, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, ni por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por esto es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para liberación de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un pacto, es necesario constatar la muerte de lo pactado, pues un pacto es válido sobre víctimas muertas y nunca tiene vigencia mientras vive lo pactado, de donde ni siquiera el primero entró en vigor sin sangre. Porque después que Moisés proclamó a todo el pueblo todos los mandamientos conforme a la ley, tomando la sangre de los becerros, con agua y lana escarlata e hisopo, roció el rollo mismo y a todo el pueblo diciendo: esto es la sangre del pacto que Dios mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay liberación. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo. Pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos, para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, será visto por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse? Ya que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no aprobaste. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho: he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Y en verdad, todo sacerdote está de pie día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: daré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en la mente de ellos. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque donde hay liberación de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuando veis que aquel día se acerca. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días antiguos, en los cuales, habiendo sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, algunas veces siendo exhibidos como espectáculo con injurias y también aflicciones, y otras veces habiéndoos hecho compañeros de los que son tratados así, porque compartisteis los padecimientos de los presos, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. No perdáis, pues, vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque de aquí a un momento, tan solo un momento, el que viene vendrá, y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe. Y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es, porque en ella fueron aprobados los antepasados. Por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios, para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y, muerto, aún habla por medio de ella. Por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, ya que lo trasladó Dios, porque antes del traslado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y que es galardonador de los que lo buscan. Por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo, y fue heredero de la justicia que es según la fe. Por fe Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que quien había prometido era fiel, por lo cual también de uno ya muerto respecto a estas cosas, nacieron como las estrellas del cielo en multitud,
y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Las creyeron y las saludaron, confesando así que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Por fe Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas que estaban por suceder. Por fe Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró sobre el extremo de su bordón. Por fe José, al morir, hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, después de nacer, fue escondido 3 meses por sus padres, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios, que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe cruzaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció junto con los que no creyeron, pues acogió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y también de Samuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron boca de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos, otros fueron torturados al no aceptar liberación, para alcanzar una mejor resurrección, y otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, murieron asesinados a filo de espada, anduvieron errantes vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados, de los que el mundo no era digno, deambulando por desiertos y montes, en las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan gran nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso
y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro ánimo, desanimándoos. Aún no resististeis hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No seremos mucho más dóciles al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero Él para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte palpable que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aun si una bestia toca el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que veía, que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y a las miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido, diciendo: una vez más, yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles.
Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia, mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad, porque por medio de esta, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los maltratados como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir osadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acordaos de los que os dirigen, quienes os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no fueron beneficiados los que se ocupaban en ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dejaos persuadir por quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir honradamente. Y aún más os ruego que hagáis esto, para que más pronto os sea devuelto. Y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os perfeccione en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, ya que os escribí brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con el cual, si viene pronto, os visitaré. Saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Bien, amigos, es así como hemos concluido la lectura de este día. Esperamos contar con ustedes para la próxima lectura y les deseamos muy buenas noches.